En un mundo sin internet, televisión, listas de reproducción a la carta, o incluso para la mayoría de las personas, ni siquiera libros, los medievales tenían que ser creativos para pasar el tiempo porque el entretenimiento era bastante limitado. Así que muchos recurrían a los juegos de apuestas para aliviar su aburrimiento. Y como la suerte y la fortuna nunca se molestaron en distinguir entre pobres y ricos, las apuestas medievales tenían la reputación de ser la perdición de casi todos. Los jugadores no solo perdían unas cuantas monedas, perdían ropa, caballos, propiedades enteras y en algunos casos espectacularmente imprudentes, la mitad de reinos. Los dados medievales y más tarde los juegos de cartas no eran solo pasatiempos. Eran una forma de vida de alto riesgo capaz de convertir a un noble en un mendigo más rápido de lo que podrías decir tira de nuevo. Bienvenidos a la locura medieval. Apuesta hasta tus botas. Los antiguos griegos, al igual que los egipcios antes que ellos, estaban convencidos de que el juego tenía orígenes divinos. Después de todo el cosmos fue dividido en lo que esencialmente fue una apuesta de alto riesgo. Zeus, Poseidón y Hades echaron suertes para dividirse los mares, los cielos y el inframundo entre ellos, demostrando que incluso los dioses a veces resolvían decisiones importantes dejando que el destino decidiera. Uno de los juegos más populares jugados por los griegos era esencialmente una adaptación de pares y nones. Un juego de azar tan simple que solo necesitabas una mano y algo pequeño para esconder en ella. Un jugador agarraba algunos objetos como cuentas, nueces, piedras o incluso dados, mientras que el otro intentaba adivinar si el total era par o impar, similar al juego de cara o cruz. Las apuestas se volvieron aún más populares con el auge de Roma. Los romanos apostaban sin cesar. Para ellos no era solo un pasatiempo, era prácticamente una filosofía. La vida era impredecible, las fortunas subían y bajaban de la noche a la mañana y la mesa de dados capturaba perfectamente ese caos. A medida que el cristianismo se extendió por Europa, la iglesia primitiva no tomó medidas estrictas contra el juego. De hecho, a veces parecía estar perfectamente conforme con dejar que la gente tirara los dados. Literalmente. Sin prohibiciones estrictas, apostar un poco a menudo se trataba menos como una crisis moral y más como un pasatiempo ligeramente cuestionable. Algo así como cantar desafinado en la iglesia o olvidar ayunar correctamente. Sin embargo, para el siglo V, la mayoría de los líderes de la iglesia desaprobaban estas prácticas. El emperador Justiniano, quien logró ser tanto gobernante del Imperio Bizantino como jefe de la iglesia ortodoxa al mismo tiempo, emitió un extenso código legal en el año 529 Niña. Reconoció que el juego era algo antiguo, pero como, cito, la gente jugaba día y noche por plata, oro y joyas hasta arruinar su fortuna, concluyó que ya era suficiente. El resultado, una prohibición del juego tanto en casas públicas como privadas. Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano, decidió que el juego se había salido tanto de control que se necesitaban medidas drásticas. Su solución fue maravillosamente sencilla. Cualquier clérigo o laico que insistiera en convertirse en un jugador a tiempo completo sería excomulgado. En otras palabras, si estabas decidido a perder tu dinero en la mesa de dados, Carlomagno estaba perfectamente dispuesto a ayudarte a perder también tu lugar en la iglesia. Pero las prohibiciones simplemente se ignoraban, ya que la mayoría de los medievales no tenía intención de dejar que la ley se interpusiera entre ellos y una buena apuesta. ¡Carga los dados! Las posadas empezaron a aparecer por toda Inglaterra en los siglos XII y XIII, y para el siglo XV eran tan comunes como los caminos embarrados y la cerveza dudosa. Por lo general, construidas en las plazas de los pueblos o donde se cruzaban los caminos comerciales, estos establecimientos rápidamente se convirtieron en centros prósperos, parte hotel y el lugar perfecto para enterarse de cualquier chisme, además de ayudar a impulsar la economía local. En toda Europa continental, las posadas se convirtieron en centros de comercio donde los mercaderes se reunían, hacían tratos e intercambiaban mercancías sin tener que viajar hasta la ciudad. ¿Por qué soportar calles abarrotadas e impuestos de la ciudad cuando podías cerrar un trato junto al fuego y una jarra de cerveza? Aunque las posadas estaban ahí para ofrecer comidas, camas y un techo que no goteara demasiado, sabemos que el juego era prácticamente parte del mobiliario. No era raro que un jugador desesperado saliera de la posada con nada más que arrepentimiento, mientras su ropa quedaba empeñada con el posadero, quien generosamente les había adelantado dinero para una tirada más. De hecho,
El juego era tan endémico que los posaderos a menudo hacían de banqueros y prestamistas prendarios, guardando las pertenencias de los jugadores a cambio de dinero en efectivo para que pudieran seguir jugando mucho después de lo que el sentido común dictaba. Es probable que hayan visto a innumerables hombres apostarlo todo hasta caer en la pobreza, perdiendo desde su caballo hasta su casa. El juego de los dados se volvió tan común que fue prohibido en muchas ciudades, pero cada prohibición solo parecía hacer que la gente quisiera apostar aún más. A diferencia de las posadas, que estaban llenas de viajeros, las tabernas eran principalmente lugares para beber, dirigidos a los miembros más prósperos de la sociedad, el tipo de personas que podían permitirse vino en lugar de cerveza. Sin embargo, eso no les impedía apostar, y con personas más adineradas venían apuestas más altas. Beber y jugar iban de la mano. Había fabricantes de naipes en la Francia del siglo XIV, pero en Inglaterra las cartas realmente no se hicieron populares hasta mediados del siglo XV, cuando Eduardo IV promulgó una ley para que no se importaran cartas extranjeras, con la esperanza de impulsar el comercio de los fabricantes nacionales de cartas. Sin embargo, tanto hombres como mujeres jugaban a varios juegos de dados. Cara o cruz era igual que nuestro actual juego de águila o sol jugado con una moneda, ya que en todos los peniques de plata medievales había la cabeza del rey en un lado y una cruz en el otro. Basado completamente en la suerte, uno de los juegos de dados más antiguos jugados en la Edad Media era Pass-D, también conocido como The Passage. Jugado con 3 dados de 6 caras, los jugadores necesitaban sacar un total de 10 o más para duplicar su apuesta, pero cualquier resultado menor a 10 y perdían. No había límite en la cantidad de jugadores que podían participar, lo que a menudo hacía que el juego fuera caótico. Un banquero supervisaba la acción, felizmente recolectando las pérdidas de cualquiera que sacara menos de 10 y pagando el doble a los pocos afortunados que lograban 10 o más. Después de 3 derrotas consecutivas, el turno de tirar pasaba al siguiente alma esperanzada en el círculo. Hazard era un antecesor del craps moderno y nuevamente se jugaba en círculo. Un asiento estaba reservado para el funcionario llamado Groom Porter, cuya tarea era mantener el juego justo y anunciar las probabilidades. El juego usaba 2 dados de 6 caras. El tirador comenzaba declarando un número entre 5 y 9, conocido como el main. Una vez que se elegía el main, el jugador lanzaba los dados y ganaba o perdía. Después de 3 pérdidas conocidas como outs, los dados pasaban al siguiente apostador ansioso y el proceso se repetía. Jugar en tabernas y posadas con el estómago lleno de cerveza a menudo dejaba a los jugadores vulnerables ante los estafadores. La ciudad de Londres tiene registros criminales que datan de 1311 que prueban que había personas que, cito, solían atraer a extraños a una taberna y allí los engañaban usando dados falsos. Y esos villanos, si eran atrapados, a menudo eran encarcelados. Todo está en juego. Se esperaba que los caballeros se rigieran por estándares más altos que los de los hombres comunes. En su libro de caballería, un caballero francés del siglo XIV advirtió contra jugar a los dados, cito, cuando se hace por codicia de obtener ganancias. En ese momento, dejaba de ser un pasatiempo inofensivo y se convertía en una ruina financiera capaz de vaciar fácilmente la bolsa de un joven. Sin embargo, no solo los juegos de interior acompañados de bebida despertaban el lado apostador de la gente medieval. El tenis real se volvió popular en el siglo XV. El juego consistía en que 2 hombres golpeaban una pelota con la mano enguantada y posiblemente era jugado por monjes en los claustros de los monasterios, volviéndose después popular entre la nobleza, lo que llevó a muchos a, cito, perder sus bienes y su herencia. Comenzando con el rey Ricardo II, quien reinó desde 1377, los gobernantes ingleses prohibieron repetidamente las apuestas, insistiendo en que sus súbditos practicaran el tiro con arco en su lugar. Pero no había nada que impidiera que los competidores o quienes los animaban apostaran unas monedas al resultado de un concurso de tiro con arco o cualquier otro deporte popular de la época. Si la gente podía apostar sobre el resultado de algo, normalmente lo hacía, ya fuera con flechas, caballos o cualquier otra cosa, como el ahora olvidado deporte de las patadas en las espinillas, en el que los participantes literalmente se daban patadas tan fuerte como podían en las espinillas para demostrar su fuerza y habilidad atlética. Era esencialmente una competencia de tolerancia al dolor disfrazada de deporte, simple, brutal e increíblemente medieval. Se esperaba que un caballero en formación superara esos hábitos destructivos y, en su lugar, cultivara las actividades refinadas de los verdaderos campeones exitosos. Esto significaba participar en justas con habilidad, conversar con encanto, bailar con gracia y cantar dulcemente en compañía de damas y doncellas. En resumen, un joven caballero en formación debía impresionar a la sociedad, no arruinarse en la mesa de juego. Cito,
Uno debe dejar el juego de dados por dinero a los libertinos, tahúres y bribones de taberna, escribió el caballero francés, mostrando que no había nada impropio en el juego recreativo. Lanzar los dados solo por diversión o para pasar el tiempo era perfectamente aceptable, siempre y cuando nadie empezara a apostar su caballo o su herencia. Jugarse la vida. Estar en medio de una guerra no iba a impedir que los hombres apostaran. Junta a muchos de ellos, ya sea en el camino o en medio de un asedio, ¿y qué más iban a hacer para entretenerse por la noche, aparte de beber, pasar tiempo con las trabajadoras sexuales que seguían al ejército en marcha y apostar? Hay una enorme cantidad de referencias de cruzados apostando en Tierra Santa, lo cual tiene mucho sentido si consideras cuántos asedios hubo, y los asedios eran o un estallido corto y aterrador de violencia, o un largo y agotador periodo en el que no pasaba absolutamente nada. El horror y el aburrimiento iban de la mano, y apostar se volvió la distracción perfecta, algo para llenar las interminables horas entre episodios de miedo, hambre y la espera de que alguien de cualquiera de los dos bandos finalmente hiciera algo. Desde la perspectiva de muchos comandantes francos, apostar era menos una diversión inofensiva y más una distracción exasperante que debilitaba la disciplina de sus tropas. Y para los cronistas, se convirtió en un chivo expiatorio conveniente. Si una campaña flaqueaba o un asedio salía desastrosamente mal, era mucho más fácil culpar a los dados que admitir una mala planificación, mala suerte o un liderazgo cuestionable. El juego era uno de los pocos pasatiempos sociales que cristianos y musulmanes tenían en común. Pero este traslape cultural no ayudó en nada a la percepción occidental de los cruzados. Para muchos europeos en casa, esos hábitos sugerían que los colonos locales se habían vuelto como los lugareños, adoptando las costumbres relajadas de sus vecinos, como si disfrutar de un juego de dados fuera un camino resbaladizo hacia el colapso moral. El juego de apuestas se veía como un defecto revelador en el carácter de una persona, una señal de que le faltaba disciplina, autocontrol o, por lo menos, el buen juicio para detenerse antes de perder hasta las botas. En 1260, eso provocó que Julián Grenier, señor de Sinón, se metiera en serios problemas. Según una fuente cristiana, Julián se había encargado de atacar territorio controlado por los mongoles e incluso agredir a civiles musulmanes bajo su protección. La diplomacia sutil claramente no era su fuerte, así que el ejército mongol respondió asaltando Sidón, causando una masacre y prácticamente destruyendo la ciudad. Aunque Julián fue elogiado por su valentía, también fue condenado por su afición al juego. Un cronista contemporáneo escribió: "Este Julián era un caballero valiente, audaz y vigoroso, pero también bastante imprudente y carente de buen juicio. Con una gran complexión y extremidades y huesos grandes y bien formados, se entregaba a los placeres de la carne y era un ávido jugador, y se empobreció por apostar", demostrando que, al menos para los medievales, no importaba cuán impecablemente te comportaras en todos los demás aspectos de tu vida, tus hábitos de juego siempre volvían a salir a la luz. En el peor momento posible, y tarde o temprano, los dados volverían para atormentarte. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Espero que lo hayas disfrutado, y si es así, por favor considera suscribirte al canal, ya que publicamos un nuevo video cada viernes, sobre todo lo relacionado con la época medieval. Para aquellos interesados en videos extra y que quieran apoyar nuestro canal, también pueden suscribirse a nuestro Patreon y unirse a las nobles filas de quienes aparecen en pantalla en este momento. También ofrecemos el mismo contenido aquí en las membresías de YouTube. Saludos a todos y como siempre, nos vemos la próxima semana.